Que Dios les bendiga. Es un grande privilegio poder estar aquí un día más glorificando el santo y poderoso nombre de Dios. En este día vamos a tocar un tema que es muy interesante para nosotros los cristianos. Lo he denominado llamados para alumbrar y preservar. Y está basado en el texto bíblico de Mateo 5, del 13 al 14. En donde se refiere a que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. Y lo vamos a leer para que tengamos la claridad de todo lo que expresa la palabra en estos versículos. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ir desarrollando este tema porque tiene 3 puntos muy importantes que lo vamos a tocar poco a poco a medida vayamos avanzando en el desarrollo. Lo precioso de la palabra de Dios es que nos da la instrucción, nos da la enseñanza, y en esa enseñanza también nos deja claro para qué debemos aplicar el mandato que Dios nos está dando en esa preciosa palabra, de qué nos va a servir, para qué le va a servir a los demás. Todo eso lo refleja en la misma palabra, que nosotros seamos enseñados con claridad. Dice en la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que somos la luz del mundo y que toda luz debe ponerse en alto para que los demás sean alumbrados, está hablando de que nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de actuar, debemos reflejar quién es el que está habitando, quién es el que está gobernando en nuestro corazón, que en todo caso tendría que ser la guianza del Espíritu Santo para que en todo lo que hagamos podamos glorificar al nombre de Dios. Porque somos ese templo y esa morada del Espíritu Santo. Si conocemos que nuestro Dios es la luz del mundo y dentro de nuestro corazón tenemos ese precioso tesoro que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo. Si Cristo es la luz del mundo y dentro de nuestro corazón está habitando el Espíritu de Cristo, entonces nosotros debemos reflejar esa preciosa luz, esa admirable luz que viene no de nosotros mismos, sino del poder de Dios que está dentro de nosotros. Entonces aquí, con relación a que nosotros somos la luz del mundo, el versículo deja ver 3 puntos muy importantes, como que el primero sería ser la luz que alumbra las tinieblas a nuestro alrededor, porque dice que se tiene que poner en lo alto para que alumbre en toda la casa. Y dice también el segundo punto sería hacer buenas obras. ¿Cuáles son las obras que el Señor espera de nosotros? Obras de arrepentimiento, que no andemos como andábamos antes, porque convertirse al Señor significa dejar atrás lo que nosotros hacíamos regularmente, que sabíamos que era desagradable a Dios, para buscar hacer lo que a Él le agrada. Y también con nuestras acciones vamos a provocar que otros glorifiquen a Dios por lo que han podido ver en nosotros, que si nosotros vivimos como más que vencedores, los demás también van a querer tener lo que nosotros tenemos. Y aquí, tocando el primer punto, que nosotros debemos ser una luz que esté expuesta para alumbrar, vamos a leer Filipenses 2:15, que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en este mundo. El Señor, la voluntad de Dios es que nosotros, teniendo ese gran poder del Espíritu Santo, seamos como luminares, dice, como
esa luz del sol, como esa luz de la luna que alumbra al mundo, así la iglesia, nosotros cada uno que somos piedras vivas, deberíamos de reflejar la luz de Dios y poder, como la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Así las palabras que salgan de nuestra boca tiene que ser conforme a la palabra de Dios para que también pueda servirle a otros, para que su camino sea iluminado, sea alumbrado. La voluntad de Dios expresada a través del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y hoy día a nosotros, porque todo lo que fue escrito es para que nosotros también tengamos ese conocimiento. Hoy día nosotros los que buscamos agradar a Dios es que no debemos dar ocasión para ser señalados y que por nuestra causa sea denigrado el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque cuando nosotros no damos buen testimonio, cuando nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, no solamente señalan el hermano, sino que queda como que el evangelio no funcionara, y no es así. El que nosotros no apliquemos la palabra de Dios como el Señor nos manda, no quiere decir que el evangelio no funcione. Si nosotros no vivimos conforme a la fe, como nos enseña la palabra, si alguien no la aplica como el Señor nos enseña, eso no quiere decir que la fe no sea grande, que la fe no actúe, que la fe no mueva montañas, sino es el humano, la persona que no sabe vivir, que no sabe utilizar esa fe, porque el justo por fe vivirá, dice, pero eso no quiere decir que la persona se va a quedar sentada esperando, sino que siempre es necesario que nosotros busquemos, porque dice la palabra que el que busca, halla, que el que pide, se le da. Entonces, así es necesario que nosotros no solo creamos que porque está escrito lo vamos a recibir, sino que como está escrito, porque dice la palabra, que lo que creí, eso hablé. Nosotros tenemos que hablar conforme lo dice la palabra. Y la voluntad de Dios, expresada a través del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, era eso, que nosotros debemos de vivir conforme a la palabra. En Efesios 5, 8 al 11 voy a leer, porque también estábamos viendo que para poder ser la luz del mundo debemos de hacer buenas obras. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos fe y no actuar conforme a esa fe que tenemos, porque de lo contrario sería mentira que tengamos fe. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mire cómo dice la palabra de Dios que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por eso aquí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros podemos ser un instrumento para Dios, pero el que no se deja guiar por el Señor, lamentablemente, cae como instrumento del enemigo. Por eso nosotros debemos tener ese gran cuidado de vivir, de disponernos, nuestros miembros, disponerlos para que Dios haga de nosotros como Él quiera, para que podamos ser ese instrumento de paz, ese instrumento por el cual el Señor pueda llevar su santísima palabra y podamos nosotros ser esos mensajeros de parte de Dios, esos embajadores de parte de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque somos hijos de un Dios bueno, debemos practicar la bondad, la justicia y la verdad. Cuando le hablaba a los israelitas que no creían en el Señor, decía el Señor Jesucristo, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo.
Entonces hay dos padres, está nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, pero hay un padre de mentira en esta tierra que está gobernando en esta tierra. Nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro Padre celestial para que en ningún momento le demos ocasión al enemigo. Y también por nuestra forma de vivir, hacemos que otros glorifiquen a Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice la palabra que si nosotros sufrimos por ser malhechores, por hacer lo malo, entonces recibimos lo que hemos sembrado. Pero si por servirle a Dios somos vituperados, somos menospreciados, entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos alegrarnos en el Señor. En 2 de Corintios 4 y el versículo 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. El apóstol Pablo tuvo tremendas tribulaciones, tuvo cárceles, recibió muchos azotes, fue herido, fue dejado casi como muerto, pero él no escatimaba ni su propia vida, porque la había entregado al Señor. Decía: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros valoramos más la obra de Dios que aún nuestra propia vida, que se la entregamos al Señor, entonces podemos tener la certeza de que es Dios el que va a hacer la obra a través de nosotros. Dice, y por eso decía él: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Nosotros debemos amar la obra de Dios, a los hermanos que son hechos a la imagen y semejanza de Dios, para que abundando la gracia, sigue diciendo aquí el versículo, por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Cuando nosotros, si nosotros bendecimos a alguien con algo material que nosotros tenemos, esa persona puede reconocer, porque nosotros nos damos cuenta que es cierto que somos bendecidos por las manos de otra persona. En realidad, toda buena dádiva, dice la palabra del Señor, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Él es siempre al que terminamos reconociendo que es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Por eso nuestro testimonio o forma de actuar es fundamental para que nuestro Dios, para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Y también está la otra porción donde veíamos que nosotros somos la luz y también somos la sal de la tierra. ¿Por qué somos la sal de la tierra? ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve en primera instancia para darle sabor a los alimentos. Nuestra palabra, la palabra que nosotros podamos compartir, tiene que ir sazonada, sobre todo con ese toque de amor, para que la palabra que nosotros entreguemos al hermano sea una palabra que le edifique. Por eso nosotros somos la sal. Nosotros debemos ser como esa sal que le da sabor, que le da sazón a lo que se lleva a la mesa. Entonces está esa parte donde la sal sirve para sazonar, pero también sirve para preservar. En los tiempos antiguos, donde no existían las refrigeradoras, todo se conservaba, los alimentos, las carnes se conservaban con sal. ¿Y qué hace la sal? Evitaba la putrefacción de esos alimentos, evitaba que las bacterias se proliferaran y se arruinaran los alimentos. Así nosotros en esta tierra estamos como sal de la tierra, estamos para poder ayudar a nuestro prójimo, para que el que se está perdiendo en sus delitos y pecados, el que se está corrompiendo a través de nuestro testimonio, a través de la palabra que nosotros tenemos hoy día, porque el Señor nos la da
porque Él nos da toda la revelación, Él nos da todos los recursos, Él nos da su Santo Espíritu. Todo lo tenemos que disponernos y abrir nuestra boca, y es Él quien la llena con su gracia y con su grande amor y misericordia para que la podamos compartir y ayudar al necesitado. Por eso se visualiza que, a diferencia de la luz, que debe colocarse en un lugar alto, porque la luz tiene que estar en un lugar alto, nadie le va a tocar porque se quemaría. La sal es diferente, con la sal debe tocar, debe estar inmersa con aquello que va a preservar. Por eso el Señor Jesús modelaba en su caminar una vida recta. La palabra que predicaba la ponía por obra, dando testimonio que la palabra que Él hablaba era lámpara que alumbraba, pero también nos dio ejemplo para hacer esa sal de la tierra, pues Él mismo convivía con personas que tenían muy mala reputación. Por eso le criticaban en aquel tiempo, le decía que Él comía con publicanos y rameras, pero el Señor atendía, el Señor no se vino a estar en una posición superior cuando vino aquí en la tierra, sino que vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a redimir, Él vino a salvar, Él vino para servir, dice la palabra. Él se despojó de toda su gloria y se hizo siervo para venir a servir a esta humanidad y de esa manera poder entender las necesidades de cada persona, porque cada uno tiene diferentes necesidades. Las experiencias de la vida le han llevado a tomar a veces malas decisiones, pero el Señor en su grande amor y misericordia ahora está sentado a la diestra del Padre y está como sumo sacerdote, porque Él pudo padecer acá en esta tierra todo lo que humanamente puede padecer un hombre, y ahora puede entendernos. Por eso nos podemos acercar a Él con toda libertad. Dice la palabra aquí que también nos dio ejemplo para hacer sal, pues Él mismo convivía con personas de mala reputación, porque vino a salvar lo que se había perdido. Hoy día somos nosotros los que llevamos en nuestros hombros el ministerio de la reconciliación, y para ello hay que salir de nuestro confort y hay que atender al necesitado desde el lugar donde el Señor nos haya puesto. Si nosotros en nuestra casa podemos ver la necesidad de que nuestra familia reciba, no necesitamos ir tan lejos. Empecemos con nuestra casa y así sucesivamente vamos a ir pudiendo ampliar, podemos ir más lejos, pero primero debemos de atender las necesidades cercanas, porque en el trabajo, en el lugar donde el Señor nos tiene, ahí es donde tenemos que predicar, ahí es donde debemos interceder, ahí es donde debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Siempre habrá una oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación que harán que el pecado que corrompe y mata al ser humano sea lavado con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y así los que nos rodean podrán disfrutar como nosotros de la gloriosa salvación por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció, murió y se entregó para que nosotros ahora seamos salvos. En conclusión, es necesario el servicio que se lleva desde un púlpito, pues la misma palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que siempre tienen que haber templos abiertos, siervos en el templo que atiendan, pero también hay que predicar con nuestra forma de vivir, en nuestro diario caminar. El que nos vea pueda decir, esta persona se ve que ha sido transformada, aunque no lo expresen con su boca, van a poder ver que nosotros tenemos un espíritu diferente, así como decían de Daniel. Y también hay que practicar los principios bíblicos como el amor, la generosidad y la misericordia, esa compasión que nos falta a muchos, porque vemos la necesidad, vemos aquel que se está hundiendo en el lodo cenagoso y no nos queremos ensuciar, no queremos extender nuestra mano. Pero si estamos acá con el propósito de poder alumbrar y de poder ayudar para que la gente no se pierda, nosotros tenemos que, como
el Señor nos ha dado ejemplo, exponer, dejar lo que nos limita y poder auxiliar al necesitado, al prójimo. Y como lo relata también la parábola del buen samaritano, aquel hombre que pudo ver a uno que fue herido, que fue golpeado, que fue asaltado, dice la parábola. Entonces eso está en Lucas 10:27 para que lo lean posteriormente. Y pasaron un levita, pasó un sacerdote y todos le pasaron de largo. Pero hubo un samaritano, uno que ni siquiera estaba en el pacto de Dios, que sí se pudo compadecer y pagó, lo llevó a un lugar, le sanó las heridas, aún dejó dinero extra para cualquier gasto o necesidad. Ese hombre pudo reflejar el amor de Dios sin ser israelita. Nosotros, como hijos de Dios, como parte de un nuevo pacto, aún con mayor razón, debemos reflejar quiénes somos, quién es nuestro Padre y para quién estamos sirviendo en esta tierra. Agradezco su tiempo, agradezco su disposición a escuchar este mensaje. Que el Señor le bendiga grandemente. Es un privilegio para mí poderles hablar, poderles compartir de lo que el Señor nos ha dejado, de lo que el Señor nos ha dejado escrito, de la revelación del Espíritu Santo, y para mí es un privilegio y espero en Dios que les sirva mucho y que lo practiquemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, un saludo.